Hola Hugo, ¿cómo estás? Yo muy bien por acá, con una buena noticia como fue el día de ayer la aprobación de esta vacuna de Sinovac. Ya nuestro país cuenta con dos vacunas para combatir la pandemia de coronavirus, lo que sin duda es una muy buena noticia. Sí, ayer en tu informe lo alcanzamos a señalar, pero muy rapidito y hoy día quisimos ahondar en este tema. La aprobación no fue unánime. Entiendo que hubo algunos integrantes del ISP que rechazaron esta posibilidad, pero aún así se aprobó. Entonces, esto generó una oleada de reacciones. En fin, cuéntanos un poquito en qué consiste la aprobación de esta vacuna, cuándo, cuántas vacunas, y no sé si hay alguna restricción, entiendo que sí. Sí, como tú lo mencionas, el día de ayer no hubo un consenso absoluto respecto a la aprobación de esta vacuna de Sinovac, que ya ha sido probada en otros países como Indonesia, como Turquía y como Brasil. Uno de los aspectos que llevó a que no fuera unánime es el uso de esta vacuna en personas mayores de 60 años. En la actualidad nuestro país no cuenta con datos estadísticos que hablen de las consecuencias que puede tener para este grupo de la población aplicarse a esta población. Y por eso, por la falta de datos estadísticos sobre el comportamiento de la vacuna, es que precisamente se aprueba el uso de la CoronaVac desarrollada por Sinovac solo para mayores de 18 años y hasta los 59 años de edad. Eso sí, desde el Instituto de Salud Pública indicaron que ya se encuentran realizando estudios clínicos, específicamente la Universidad Católica, para probar esta vacuna en personas mayores de 60 años y que en un futuro también puedan ser inoculados con una vacuna con la que Chile comprometió 10 millones de dosis. No es una cifra menor. Los primeros 2 millones de dosis llegarán a nuestro país a fines de enero. Y sobre esta vacuna conversamos con Jorge Fuentealba, él es presidente de la Sociedad Chilena de Farmacología y también es parte de este comité que asesora al gobierno en el uso de vacunas en nuestro país. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. Han concluido que la vacuna cumple con los estrictos. Bueno, la aprobación por parte del ISP de esta nueva vacuna del laboratorio Sinovac le proporciona al Estado y al Ministerio de Salud una nueva herramienta para tratar de controlar esta pandemia y reducir los problemas asociados a sus contagios. La vacuna de Sinovac es una vacuna distinta desde el punto de vista de su tecnología respecto de la previa que era de Pfizer-BioNTech. Es una vacuna de virus atenuado, por lo tanto pertenece a esta gran familia de vacunas que hemos estado utilizando por años y por lo tanto su seguridad se basa en eso. Tiene la propiedad de reducir los efectos de aquellas personas que eventualmente se contagien con el virus. Por lo tanto, al reducir la sintomatología, evita que estos pacientes requieran de asistencia clínica especializada y por lo tanto esto nos permite también de cierta forma descongestionar los servicios de urgencia. Carla. Sí, escuchábamos las palabras del doctor Fuentealba. Cuéntame, Hugo. No. Te decía para que siguieras tu speech, nada más. Sí, bueno, él se refería a esta diferencia de la vacuna de Pfizer y la vacuna que aprobaron el día de ayer y principalmente tiene que ver con la logística. La vacuna china es mucho más fácil de transportar porque no requiere de temperaturas mínimas tan bajas como lo que sucede con la vacuna de Pfizer. Y sobre esta vacuna podemos decir que cerca de un 95% de las personas que han sido vacunadas no han presentado efectos adversos. La única complicación, que no tampoco es una complicación, es la falta de estudios en las personas mayores de 60 años, por lo que lo más probable es que los adultos mayores que se vacunen en nuestro país lo hagan en primera instancia con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Sí, o sea, si la vacuna Pfizer tiene una efectividad cercana al 95-97%, y cuando tú escuchas hablar de la Sinovac, y eso ya genera algunas dudas y suspicacias en la gente. Cuando tú le explicas a la gente que esta vacuna tiene un efecto de un 50%, como que no... Yo imagino que habrá más personas eventualmente que no querrán vacunarse con la vacuna Sinovac, pero reiterar aquí lo que hemos dicho durante todo el programa, los riesgos, todas las vacunas en general, por la manera que tienen de funcionar las vacunas, en este caso la Sinovac, como dijo muy bien el especialista, es un virus debilitado que te ingresa en el organismo. Todas las vacunas tienen riesgo, absolutamente todas tienen un riesgo asociado, una contraindicación o qué sé yo. Pero eso es mínimo, por lo tanto,
el riesgo de no vacunarse en contexto de pandemia y por la circulación que tenemos nosotros es más grande que el riesgo de vacunarse. Es más grande no vacunarse, es más riesgoso no vacunarse que vacunarse. Entonces, ahora, inevitablemente, siento yo, se va a generar algún rechazo a la vacuna de Sinovac. Fíjate que ayer tuvimos el rechazo de 12 LEAM, ya lo conversamos eso con Fernanda Vega, aquí en la región del Biobío, que no quieren, no van a dejar que los abuelitos se vacunen con la Pfizer, que yo entiendo es la más segura para ellos. Pero entonces es probable que haya también algún tipo de rechazo con Sinovac, lamentablemente. Ahora, el llamado que podemos hacer a la gente es a informarse, es a escuchar a los especialistas como los que tú has entrevistado, por ejemplo. Sí, por supuesto. Además que esta vacuna apunta a un aspecto diferente. O sea, la idea de que las personas se vacunen con esta vacuna, bien digo, desarrollada por el laboratorio chino, tiene que ver con que el riesgo de contagio disminuye y además las posibilidades de tener consecuencias severas de la enfermedad también. Entonces es importante tener acceso. Nuestro país ya ha comprometido muchas dosis de la vacuna. Se espera que para toda la población pueda ser vacunada y lo importante es, como tú lo decías, informarse respecto a esto. El doctor Fuentealba también hacía referencia un poco a las diferencias entre ambas vacunas. Pasemos a escuchar lo que nos dijo. Lo más importante es que también es una herramienta adicional para cortar con este ciclo de contagios de la pandemia, sobre todo en estos días que estamos tan complicados. Tiene la ventaja de que su manejo logístico es mucho más sencillo que la vacuna anterior y es posible almacenarla entre 2 a 8 grados, es decir, en un refrigerador común y corriente la podemos mantener sin problemas para su administración. Yo entiendo que también son 2 dosis y cuando ha dicho el Ejecutivo que eventualmente podrían llegar a esta vacuna, creo que son hartas, 1 millón, se habla de dosis, parece, ¿no? 2 millones de dosis ya están comprometidas para llegar a nuestro país a fines de enero. Se habla del 24, otros hablan del 28, por eso fines de enero va a ser la fecha en que van a llegar estos 2 primeros millones de dosis de la vacuna de Sinovac, de la que nuestro país, como te adelanté anteriormente, compró 10 millones de dosis. Chile es uno de los países más acaparadores en cuanto a las vacunas a nivel mundial. Recordemos que nuestro país actualmente tiene contratos con 4 farmacéuticas alrededor del mundo, Pfizer, Oxford, Janssen y también Sinovac. Entonces, al menos nuestro país ya comprometió la llegada de vacunas para que en nuestro país podamos controlar de mejor manera la pandemia y, como tú lo mencionabas, reiterar el llamado a que las personas se informen y puedan estar tranquilas de cara a este proceso de vacunación que ya lleva alrededor de 24.000 personas en nuestro país ya han sido vacunadas. El plan del gobierno es que el 80% de la población esté inmunizada antes del 30 de junio. Veamos cómo se va desarrollando entonces este proceso. 80% de los chilenos vacunados antes de julio, digamos. Eso es lo que comprometió el gobierno en su plan de vacunación. Ellos han visto estas distintas fases, han dividido distintas etapas y han dado prioridad a ciertos pacientes. Bueno, lo primero son los funcionarios de la salud y luego los adultos mayores. Así que vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo este proceso. Es una meta ambiciosa. Lo dijiste muy a la pasada, Carla, y ocupaste la palabra Chile, uno de los países más acaparadores de vacunas. No es una frase que pase nomás. Sí, Chile hizo muy bien el trabajo en temas administrativos, pero fíjate que hay un reclamo de la Organización Mundial de la Salud en contra de los países desarrollados que efectivamente están acaparando una gran cantidad de vacunas por sobre países que no tienen tantos recursos. Ahora, no sé si nosotros estamos ahí en ese grupo. Yo entiendo que somos uno de los primeros países en recibir vacunas. Creo que estamos dentro de los primeros 5 países que han adquirido y que han formado ya contratos, por así decirlo, con estas farmacéuticas. Hay países que están mucho más arriba que nosotros precisamente. Se habla de alrededor de 2 dosis de vacunas para cada chileno, 2 dosis y media, por así decirlo, de vacunas para cada chileno, entonces que nuestro país ya comprometió. Se espera que durante la próxima semana el Instituto de Salud Pública también comience a evaluar la posible puesta en marcha, la aprobación de la vacuna de AstraZeneca, que eso vamos a estar viendo las próximas semanas y ya contamos con una tercera vacuna aprobada de emergencia para comenzar entonces a inocular a la población de nuestro país. Sí, sí.
hay que ver el tema de las prioridades, porque conversar con el colegio de profesores y ellos me dicen que ellos están en el último lugar de las prioridades para vacunar. Me parece que los profesores, si quieren evaluar siquiera el retorno a clase, deberían estar priorizados en algún sentido, digamos. Porque no me imagino yo el retorno a clase si los profesores no están inoculados. Es una cosa que me parece obvia, pero bueno, hay que esperar. 80% de la población de aquí al 30 de junio es lo que ha comprometido el gobierno. Vamos a ver si ese calendario de vacunación se cumple. Aquí hay un esfuerzo extraordinario que debe hacer también los funcionarios de la salud, porque esto se va a usar utilizando las redes habituales de vacunación, como la campaña antiinfluenza y eso, así que hay que ver cómo va a funcionar. Ojalá Dios quiera que ande bien. Que durante este año, el año que recién pasó, hubo una gran demanda de vacunas contra la influenza. Ahora hay muchas personas que dudan también respecto a vacunarse o no contra el coronavirus, pero nuestro país se ha caracterizado por siempre tener un proceso responsable, así que esperemos que llegue a buen puerto. Sí, por eso es que la vacunación es voluntaria, pero ha ido creciendo el número de personas que cada vez ponen en duda este tema. Muchas gracias, Carla Valdebenito. De nada, Hugo, que estés muy bien. Nos vemos, chao. Ahí estaba la colega Carla Valdebenito entregando un detalle. Quisimos ampliar el tema de las vacunas porque sé que para la gente es muy importante. Reitero la frase, los riesgos de no vacunarse son mayores que los riesgos de vacunarse, digamos. Si usted contrae el coronavirus, por el grado de circulación viral que tenemos, digamos, existen posibilidades que caiga a algún centro asistencial.